Antes de empezar, me gustaría decir que, bueno, en la entrevista de ayer, en el debate, bueno, pues he tenido muchas llamadas, la mayoría amables, otras no tanto. Yo sugiero a todo el mundo que tenga alguna duda que se meta en Internet, si no tiene en casa un código penal, y que lea el artículo 573 del Código Penal, que define lo que es terrorismo. Y además lo define muy claramente. Pone una serie de delitos graves y después pone los objetivos que persigue el terrorismo. Cualquiera que se lo lea verá concomitancias con determinadas situaciones recientes a partir del 1. Por tanto, si esto llega a otras esferas, pues que se lean ese artículo. Es el Código Penal quien decide lo que es terrorismo y lo que no. Y quien interpreta el Código Penal son el Poder Judicial. Bien, una vez dicho esto, pues hoy vamos a hablar de la ultraderecha y la violencia en el deporte. Los he unido los dos porque realmente la violencia en el deporte, en cuanto a, digamos, que los clubes, los hooligans, las hinchadas radicales más violentas son de ideología de ultraderecha. Si es que se puede llamar ideología a lo que tienen estos señores, que no es, yo creo que es más el gusto por la violencia que la propia ideología. Como ayer le comentaba a un compañero, que nadie espere tampoco grandes alardes intelectuales entre esta gente, ni entre la gente de extrema izquierda. Hola, buenas tardes. Entonces, los grupos de extrema derecha comparten pues todas las características de las que hablábamos ayer con respecto a la extrema izquierda y que hablaremos mañana con respecto a la Kale Borroka y a la violencia en el proceso. Mañana es un día interesante porque estará con nosotros Manuel Quintana Noriega, que era comisario jefe de la Brigada de Información de Cataluña durante todo el proceso catalán. Conoce muy bien los entresijos del proceso, conoce muy bien sobre todo la actitud y los cambios de actitud de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra, asociado esto a la Generalitat. Algunas cosas que puede contar pueden ser, no sé si sorprendentes a estas alturas, pero sí llamativas o tal vez no contadas, tal vez inéditas. Es un día interesante. Bien, seguimos con la extrema derecha, comparte los rasgos de los que hablábamos ayer, es radicalismo, son ideas extremas, ideas maximalistas, son ideas sustentadas por organizaciones en las que se produce ese fenómeno del que hablábamos ayer, de la cámara de eco, del sesgo de confirmación. Solo se deja entrar aquellas ideas que corroboran lo que previamente ya se conoce. En caso de duda, se acude a teorías conspiranoicas. Los judíos, es una conspiración mundial de los judíos tienen la culpa de todo lo que sucede. Veremos un vídeo donde hay una chica que se ha hecho famosa, que es Isabel Peralta, que hace una locución en el aniversario de la División Azul y dice que los judíos tienen la culpa prácticamente de todo lo que nos sucede. Veremos mañana como en otro lado, no el contrario tampoco, otro lado distinto. Veremos como en la violencia del proceso, pues es España quien les roba, les atraca y les saquea a determinadas regiones de España. Bien, son estas organizaciones, son esas ideas maximalistas. Es también delito de odio, odian al contrario, odian al diferente, al que piensa distinto. En el caso de los neonazis, odian a los que son de una raza distinta o de un color distinto, creen en las teorías raciales. El que lea los recientes progresos del ADN verá que como razas puras, difícil, no hay ninguna. Bien, pues estos son los rasgos comunes de ellos y ahora vamos a ver rápidamente las diferencias. Yo remarcaría algunas. Los individuos de extrema derecha, las organizaciones de extrema derecha, por decirlo es una redundancia, están muy poco organizados. No tienen liderazgos fuertes, liderazgos inteligentes.
Son organizaciones, como luego veremos, muy fugaces, muy efímeras, se transforman, no mantienen la misma militancia, crean determinadas plataformas que iremos viendo, y esas plataformas van creando otras plataformas y se disuelven inmediatamente sin que acabe de cuajar un proyecto que unifique a la extrema derecha. Son pocos miembros, es una constelación de grupos que se unen episódicamente y demás. El control simbólico del espacio que caracteriza a todas las organizaciones extremistas. En el caso de la extrema derecha, incluso eso han perdido. Antes determinados barrios los consideran zona nacional. Sin embargo, la extrema izquierda vemos que siguen controlando y siguen diciendo fuera fascistas de nuestros barrios. Y así vemos, por ejemplo, el ataque de hace pocos años a Vox cuando tuvo la osadía de ir a Vallecas, barrio que ellos consideraban suyo, a pesar de que el resultado electoral desde luego no les favorecía a la extrema izquierda. No tienen capacidad de camuflaje o podríamos decir de engaño. Veíamos ayer, lo contaba magistralmente Javier Méndez, las organizaciones de extrema izquierda son parasitarias de otras movilizaciones sociales, de otras reivindicaciones sociales. Entonces salen a la calle esas organizaciones sociales y ellos las parasitan y las hacen suyas sin mostrar su verdadera cara, sin mostrar las organizaciones a las que pertenecen. Ayer hablábamos del 25S, dirigido por una señora independentista vasca y por un señor independentista gallego que dirigían una organización independentista castellana, que ya es decir. Sin embargo, esto no salía a la luz pública, ellos nunca se muestran bajo su verdadera bandera. La extrema derecha sí, sin embargo. Y todos estos factores que he comentado arrojan un resultado que es la escasísima influencia social que tiene la extrema derecha por contra de la extrema izquierda, aunque sea por vías indirectas, sí tiene cierta influencia. Una influencia, digamos, significativa. Bien, vamos a hablar brevísimamente mi experiencia personal es que yo estoy destinado en el País Vasco en los años del plomo y tras el golpe de Estado del 23F, por parte del gobierno se crea una unidad en la policía, la que se llama Brigada Antigolpe, cuya misión era investigar las tramas militares y las tramas de extrema derecha. Mi destino cuando vengo a Madrid es esa brigada y nos ocupamos de los grupos de extrema derecha. Entonces había muchos grupos de extrema derecha. Ya eran muy activos, se puede calcular en una escasa treintena de asesinatos los que se produjeron. Era una época en la que, el año crucial es el año 80, con creo que 118 asesinatos por parte de todos los grupos terroristas. Y había muchos. Había catalanes, había gallegos, estaba ETA militar, ETA político-militar, estaba la extrema derecha, estaba el Grapo y estaban después pues toda una constelación de grupos que aspiraban imitadores de ETA. ETA con sus capuchas y demás pues ejercía una atracción poderosa sobre determinados individuos, desafortunadamente y lamentablemente. Bien, estos grupos pues eran las falanges, que había varias falanges, algunas de ellas hoy desaparecidas, la Falange Española Independiente, pues todas las falanges que había en Auténtica. Bien, todas estas falanges parcialmente han desaparecido. Estaban los Caballeros de Cristo Rey en los últimos años del franquismo, estaba el Frente de la Juventud, la Juventud Nacional Revolucionaria, estaba naturalmente Fuerza Joven, etc. Luego estaban los neonazis de bases autónomas y de CEDADE, Círculo Español de Amigos de Europa. Estos neonazis realmente
nunca representaron un peligro porque no se conocen tampoco acciones con resultado de muerte. Los otros sí. La estrategia de esta primera extrema derecha se basaba sobre todo y fundamentalmente en provocar al ejército para que diera un golpe de Estado y así hacer descarrilar la incipiente democracia. El fracaso del golpe de Estado, pensemos en la acción más brutal, fue el asesinato de los abogados de Atocha. Fue la más brutal con el mayor número de asesinatos. Su principal estrategia, la estrategia, era provocar al ejército para que diera un golpe de Estado, como digo. El golpe de Estado de 1981 fracasa, el golpe de Estado de Tejero, del 23F. El año siguiente, en el 82, se produce una, no sé cómo llamarla, pseudo-intentona de los coroneles Crespo Cuspinera, que es el 27 de octubre o 27 de septiembre del año 82. Bien, esta también fracasa, hay otras pseudo-intentonas. Digo pseudo-intentonas porque yo entonces era un jovencísimo inspector que me pasaba el día escuchando teléfonos de estos señores, sobre todo los militares, y recuerdo, y esto ya que nadie me graba, no se lo cuenten a nadie, teníamos intervenidos todos los teléfonos de la residencia del Alcázar. Y bueno, veíamos que los militares que venían a Madrid, que acudían a esta residencia, se reunían con otros, y bueno, estaban muy preocupados, sobre todo por, no sé, por reunirse con sus comilitones y bueno, diseñar golpes de Estado, pero que, bueno, yo como era un joven imberbe y me lo creía todo, acudía inmediatamente a mi inspector jefe y le decía, mira que esto es inminente, me decía, tranquilo, era gallego como yo, me decía, tranquilo Germán, que esto no... Y efectivamente, llenaban la mesa donde cenaban, la llenaban de sangre y 2 o 3 días después se iban a sus respectivos destinos y en frase del siglo de oro, fuese y no hubo nada. Bien, esto era inmediatamente, a medida que se iba el golpismo militar, se iba atenuando las posibilidades, pasamos a los grupos de extrema derecha. Se combatió estos grupos de extrema derecha a medida que el golpismo militar se iba desvaneciendo como posibilidad. Estos grupos de extrema derecha se fueron disolviendo. Quedaba otra estrategia, una estrategia ya como mucho más pedestre, que era mostrar rechazo a la democracia y cometer periódicamente algún tipo de asesinato, algún tipo de homicidio, palizas, etcétera. Ya digo, fueron como una treintena de muertos. Esta es la etapa lejana. Tenemos los últimos asesinatos y mi último año en esta unidad es el año 92, en el que recordarán que un guardia civil neonazi asesina a Lucrecia Pérez, a una joven inmigrante dominicana, y ese mismo año es el último atentado, que es contra un dirigente de la Batasuna, Josu Muguruza, e Iñaki Esnaola. Ese atentado se produce en el Hotel Basque, en la calle Alcalá. Se detuvo a los autores, uno de ellos era un policía, Ángel Duce, otro era Saidín Estrillas, aunque posteriormente salió en libertad. Esto era lo que quedaba, año 92. Desde el año 92 hay que saltar 15 años nada menos para ver un homicidio. Un homicidio de un antifascista, de uno de los llamados antifascistas, perpetrado por un tal Josué, que era un militar y demás. Pero esto no es un homicidio premeditado. Hay un enfrentamiento entre unos y otros, a él lo acorralan en el metro y él apuñala a uno de sus perseguidores. Por tanto, no es un asesinato premeditado y organizado por una de estas organizaciones. Es algo, pues... bueno, pues así ocurrió.
saltando en el tiempo, esto fue, lo tengo por aquí anotado, esto fue en el 2007, o sea, fíjense, desde el 92 hasta el 2007. Esto para evaluar la peligrosidad de la extrema derecha en cuanto a víctimas mortales. Lo digo porque para algunos la extrema derecha, bueno, pues España las calles de España pues están plagadas de grupos de extrema derecha que están organizando matanzas constantemente. Bien, no pasa nada de esto. Tenía por aquí anotado el último ataque de la extrema derecha. Podría haber sido un joven musulmán en Mazarrón, Murcia, el año pasado, pero he leído hace 3 días que el fiscal considera que el motivo del asesinato no es el racismo ni la xenofobia. El motivo es económico, por lo tanto habría que descartarlo. Entonces tenemos como último homicidio este que acabo de mencionar de Palomino. Bien, hacemos una pequeña breve comparativa con otros países para evaluar lo que sucede en España. Tenemos en otros países, por ejemplo en Noruega, recordarán a Anders Breivik, que mató en una isla próxima a Noruega, mató a 77 jóvenes de las juventudes socialistas noruegas. Tenemos también a otro señor, Brenton Tarrant, no sé si era en Australia o Nueva Zelanda, creo que era en Australia, que entró en una mezquita y asesinó a 55 personas. Tal vez lo recuerdan, son unas imágenes muy impactantes porque él se va grabando a sí mismo mientras con un fusil de asalto va asesinándolos uno a uno y rematándolos a los que estaban heridos en el suelo. Podemos hablar también de QAnon en el 2021, en la invasión del Congreso norteamericano por parte de una turba de personas sedicentemente próximas a Donald Trump y de grupos, este magma de grupos que hay en Estados Unidos. Nunca ha sucedido nada similar en España, salvo que hablemos del 25S que tratan de invadir el Congreso, pero eso es por parte de otros. Tenemos en diciembre del 2022 una macroredada en Alemania contra los Reichsbürger, los ciudadanos del Reich, que era una organización alemana de extrema derecha, reivindicadora del Reich alemán. Hay numerosísimos detenidos, muchos de ellos militares, y se incauta pues una cantidad notable de armamento. También en Alemania, en el año 22, es decir, hace año y medio, también se produce el asesinato de 2 ciudadanos que estaban rezando en una sinagoga. Esto es en una localidad alemana que se llama Halle. Tenemos también en Francia diversos ataques racistas, etc. Bien, solo hace falta echar un vistazo a la hemeroteca para ver que nada de esto sucede en España, al menos no con esa magnitud. Con esto no quiero decir que la policía no deba investigar esto. Por supuesto que debe de investigar los grupos de extrema derecha para prevenir que puedan cometer algún tipo de tropelía. Pero digamos que hay que hacer una llamada a la tranquilidad. Nada de estos sucesos que he comentado sucede en España. Bien, hay un grupo que tampoco viene a España. Un grupo que les va a despertar una sonrisa, que es el movimiento Incel, que son las siglas en inglés, que también se inscribe en la extrema derecha, de celibato involuntario. Es una serie de jóvenes, generalmente poco agraciados físicamente, y que se quejan de sus pocas posibilidades con las mujeres. Entonces, esto puede despertar una sonrisa, pero lo cierto es que en Canadá asesinaron a 2 mujeres, porque no quisieron tener coyunda con ellos, no quisieron conocer carnalmente a estos individuos. Y mataron también a un hombre. Entonces ellos dicen que que el panorama sexual está dominado por una serie de hombres metrosexuales y por una serie de mujeres que ponen como principal valor para el sexo, incluso para la afectividad y para el amor, es la apariencia personal.
y que todos ellos, si no tienen una apariencia personal agradable, entonces se sienten excluidos. Bien, esto ocurrió en Canadá, pero más cerca, en Gran Bretaña, también agredieron, hasta casi causarle la muerte, a 2 individuos a los que también consideraban metrosexuales. O sea que cuidado si son ustedes bellos y atractivos de ir por determinados lugares, porque puede ser objeto de una agresión. Bien, esto no es una broma. Pensemos que estamos todos pensando, bueno, estos individuos son unos tarados. Sí, pero es que los tarados matan. Y matar es extremadamente fácil, muy fácil. Bien, hemos hablado del 92, hemos hablado del 93, y hemos hecho un repaso. Vamos a hacer ahora un repaso de los grupos españoles. Primero la clasificación, una como otra cualquiera, una clasificación. Como aquí ha fallado todo el tema de la informática, he traído una presentación de un inspector antiguo mío de la brigada, Francisco Galán. Perdóname, tengo que utilizar tu presentación. Estaría esto del movimiento, estarían primero los falangistas y nostálgicos de Franco, según esta presentación. FE La Falange, de un señor que se llama Andrino Lobo. Son grupos, la verdad, reducidos, pero sí pueden causar actos de violencia y provocar. Falange Española de las Hons, que es la falange como más tradicional, más de ancianitos que van o iban al Valle de los Caídos. Tenemos los populistas España 2000, que en las últimas elecciones sacó varios concejales en el corredor de Henares, en concreto en Alcalá de Henares sacaron un concejal, y en otros pueblos de Madrid, en Argumosa, y en otros pueblos siempre del corredor de Henares. España 2000 está dirigida por un señor que es también al mismo tiempo pues presidente de la Federación Española de Clubes de Alterne. Con esa carta de presentación tampoco esperen tener grandes logros a nivel político. Plataforma per Cataluña, que ya no existe. Ahora tenemos aquí los clubes de moteros, sobre todo los Ángeles del Infierno, donde lo que se cultiva fundamentalmente es la admiración y el culto hacia la violencia y el consumo de determinadas drogas. Tenemos los fascistas y ultranacionalistas de Democracia Nacional y Alianza Nacional. Olvídense del movimiento social republicano y del movimiento patriótico socialista, prácticamente esto no existe. Democracia Nacional y Alianza Nacional sí existen. Después están los skinhead neonazis, sobre todo los Hammer Skin, los Blood and Honor y Volksfront. Volksfront no sabría decir si todavía está en el candelero, todavía existe. Es otra de las organizaciones fugaces que han desaparecido. Aquí vienen las características, ya las hemos comentado: numerosos de partidos y dispersos geográficamente, falta de un líder carismático, conflictos entre ellos, ilegalización de algunas organizaciones, descontento entre la militancia, generalmente porque ven que estos grupos no van a ningún lado. Bien, tenemos los outlaw, que es una corriente de individuos de gimnasio que hacen ejercicios de pesas, de halterofilia, etcétera. Aquí los tienen, ya ven que son unos individuos muy robustos. Pertenecen muchos de ellos a los Hammer Skin. Este símbolo que ven abajo es el de los Hammer Skin, los dos martillos cruzados. Aquí vemos los símbolos Blood and Honor, son los principales neonazis españoles, y los Hammer Skin. Y son Blood and Honor, están fundamentalmente en los grupos, en la hinchada deportiva del Atlético de Madrid, y los Hammer Skin en la hinchada deportiva del Real Madrid. Luego hablaremos de ellos. Bien, toda esta constelación de grupos de extrema derecha no van a ningún lado, no consiguen nada. Entonces el primer intento de unión entre ellos para construir algo que pudiera aglutinar y que pudieran presentarse a unas elecciones y obtener algún tipo de resultado político,
es España en Marcha, la España en Marcha, LM, la España en Marcha. Hacen sus pinitos, su primer pinito, en la Marcha por la Unidad de España, que es en mayo del 2012. Vaya, no sé qué he hecho. ¿No está la técnica? Ah, no hace falta. No hace falta, pero no, a ver. Esto es no tiene mayor importancia, es un ataque de estos de la España en Marcha, a la sede de la CNT, que estaba entonces en la plaza de Tirso de Molina. Una batalla campal. Esto es otra acción, esta es más conocida porque fue muy publicitada en la televisión, que es el ataque a la librería Blanquerna, que se considera o consideran algunos independentistas catalanes como la embajada de Cataluña en Madrid. Venga ahí con el pelo blanco a Sánchez Llibre. ¿Él? Sí. Luego lo tuvimos en la brigada nuestra denunciando y él esperaba que sacara pistolas y que dispararan. No sucedió tal cosa. Estos ultraderechistas tuvieron el detalle, salvo uno de ellos que mide 2 metros y que era perfectamente identificable, los demás tuvieron el detalle de no cubrir sus rostros, con lo cual a las 23:30 de ese mismo día estaban prácticamente todos detenidos. Eran 21 y fueron todos detenidos inmediatamente. Realmente no era una gran operación policial porque era facilona, digamos, una operación facilita, pero había que hacerlo. Esto es el asalto al hogar social, del que ahora hablaremos. Bien, esto que hablamos era la España en Marcha. En 2014 aparece el hogar social, que les sonará, de Melisa Domínguez. El hogar social se basaba en las casas Pont, del poeta Ezra Pound, admirador de Mussolini, del fascismo. Se crearon varias casas Pont en Italia. Entonces era un poco la imitación de las casas Pont. Por primera vez se ocupan lugares. Este grupo de extrema derecha ejercen de ocupas. En aquella época había aproximadamente 30 casas ocupas en Madrid, de extrema izquierda, y había 2 de extrema derecha. Les ganaban sus homólogos, les ganaban por goleada. Bien, entonces lo que hacían fundamentalmente era instalar unas mesas en la calle y compraban bolsas de comida, y esas bolsas de comida se las regalaban a quienes ellos creían que estaban en una situación de precariedad. Se las regalaban a señoras que veían ancianos, a jubilados, etcétera. Hacían ese tipo de actividades. No eran especialmente violentas, esa es la verdad. Pero frente a las denuncias por haber ocupado, esas denuncias iban al juzgado, el juzgado ordenaba el desalojo, y esto que veíamos era uno de los desalojos. Pusieron puerta metálica y hubo que desalojarlos subiendo por una escalera y accediendo por las ventanas. Los registros. El edificio de los registros. Sí. No, en castellana. Y
estos de derechas no tienen periodistas amigos. No, muy pocos. Como comentaba antes, ellos tienen menos amparo. Si tuviéramos que establecer una gradación de quienes tienen más amparo o quienes tienen más cobertura mediática y de todo tipo, primero no sabría cuál decidir. Si los... yo me decantaría primero, sería la violencia del procés de Cataluña. A continuación estarían los movimientos abertzales vascos, luego a continuación estaría la extrema izquierda y por último la extrema derecha. Esa es así. Bien, el Hogar Social 2014 organizan esta manifestación, 21 de mayo de 2016, donde la única bandera que se puede portar es la bandera del Hogar Social, que es ahí, está azul con el castillo, y además establecen que todo el que acuda con una bandera de España, esa bandera de España tiene que ir sin ningún otro símbolo, sea el constitucional o cualquier otro. Hogar Social, manifestación. Esto es un hito en la historia de la extrema derecha porque se logra reunir todos los grupos de extrema derecha y alcanzan el número hasta entonces insólito e inédito de 3.000 personas. Para ellos fue un verdadero éxito esta manifestación, porque jamás habían reunido más de 500. Un verdadero éxito. Pero como veremos, este éxito es efímero. Comienza la decadencia, se hacen los desalojos del Hogar Social, se constituye como partido político. Bueno, pues el proyecto va decayendo. Como digo, estas organizaciones de extrema derecha son muy inestables, muy poco perdurables. Entonces tenemos aquí, nace otra organización que reúne a esas mismas iniciativas en distintas provincias. Estas son algunas provincias, pero no son todas. Por ejemplo, tenemos España 2000 y tenemos Españoles en Acción. Son grupos, siempre se crean grupúsculos en todas las provincias. Y es muy difícil que se pongan de acuerdo y que se aglutinen en un único proyecto. Esto se llama Hacer Nación. Esto sí le sonará porque es muy reciente, Hacer Nación. Esto es de 2020. Y bueno, aquí también hay peñas deportivas, etcétera. Hacer Nación. La enésima plataforma que trata de aglutinarles. Aquí tenemos las bolsas de comida del Hogar Social, más Hogar Social. Nace otra organización que es Bastión Frontal y realizan pues estas acciones, una en Coslada, otra frente a la Embajada de Marruecos y el homenaje a la División Azul. Esta sí es más famosa, seguro que a uno de ellos le conocen. Es el escrache a Pablo Iglesias, un escrache. Ya han visto, ¿no? Y esta es el homenaje a la División Azul. Isabel Peralta, la lideresa, nueva lideresa de la extrema derecha. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación, el judío es el culpable. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello. Quiso liberar a Europa del comunismo, de una invención judía destinada a centrar a los obreros y a destinar credibilidad a la nación. Nosotros no pedimos derechos, los derechos los conquistamos. Nosotros, como hombres fuertes, reclamamos deberes. Y nuestro deber es seguir manteniendo una lucha eterna, como defiende el bien y el mal. Y tenemos que hacerlo de una manera siendo ejemplares, siendo absolutamente
Bueno, después otras iniciativas son de seguridad en nuestros barrios, hay otras manifestaciones contra los homosexuales en Chueca, etcétera. Aquí tenemos a Melisa Domínguez, que durante un tiempo fue bastante televisiva, era la lideresa fundamental de la extrema derecha. Aquí la tenemos en otro... Bueno, estas son distintas manifestaciones que convocaron. Ya vemos estos señores tan forzudos que van a distintos gimnasios. ¿Pero pedían autorización a la delegación del gobierno o eran espontáneas las manifestaciones? ¿Cuál de ellas? La mayoría de ellas, En general, sí, en general sí pedían autorización. Sí, por eso, naturalmente, por eso la policía no actuaba, porque estaban autorizados. Aquí ven, son potentes estas personas, son muy fuertes. Y estas personas hacen lo que se llaman los DRACA, que es una iniciativa traída de Rusia, donde un grupo de 20 contra un grupo de 20 hacen lo que ellos llaman una quedada para pelearse. La regla todo vale menos utilizar objetos para agredir al otro. Entonces se pelean entre ellos y se dan de puñetazos y demás. Los DRACA. Bien, aquí son las conclusiones. No hay proyecto que aglutina militancia, etcétera, carencia de líder, disputas internas y demás. Esto ya lo hemos ido comentando. Bien, con esto acabamos un poco con la extrema derecha. ¿Quieren comentar algo, alguna pregunta o algo? Si no, hablamos de la violencia en el deporte. Los minutos que nos quedan. ¿Cuántos minutos nos quedan? 20, si hasta las 8. A las 8 y después la jornada de preguntas. O hacemos preguntas ahora con respecto a esto o seguimos con la violencia en el deporte. Bien, aquí un poco de culturilla sobre el fenómeno hooligan, persona que causa problemas o violencia. Nace en los años 60, en España llega a primeros 80. El primer grupo de hooligans violentos son los Ultrasur del Real Madrid. Posteriormente, pues este fenómeno se va extendiendo a otros equipos de España. Aquí tienen el mapa ultra del fútbol español. Está muy bien este mapa, es de un periódico, lo ha hecho muy bien. En azul serían los grupos de extrema derecha, en rojo serían los de extrema izquierda, aunque no, porque los que están en el País Vasco y Navarra, Indargos y los otros dos, son realmente abertzales, y los abertzales dudosamente se les puede encuadrar en la extrema izquierda, porque realmente los abertzales son ultranacionalistas. Ven que predomina el color azul. En Galicia son todos de extrema izquierda. En gris son los neutros, vemos que solo hay uno y es en Málaga. Y vemos que en Madrid están los 4 grupos, hay 3 de extrema derecha, sería el del Real Madrid, llámese como se llame, entonces llamábamos Ultrasur. Tengo que decir, yo no soy madridista ni soy aficionado al fútbol, que el Real Madrid hizo sus deberes y se deshizo de los Ultrasur. Otros equipos no han hecho sus deberes, como puede ser el Atlético de Madrid, no ha hecho sus deberes. Sigue habiendo una hinchada deportiva muy violenta en el Atlético de Madrid. De hecho, podríamos, en el ranking de los homicidios, estaría en el primer lugar la hinchada radical del Atlético de Madrid, y a continuación irían los Boixos Nois, cada uno con dos muertos. Hay aproximadamente, se ha producido en España, creo recordar, desde esos 80, son 40 años, serían una veintena de muertos.
El último, todos lo habrán visto, fue en Burgos hace poco, cuando un individuo relacionado con la hinchada radical Resaca Castellana, que es del Burgos, una hinchada, por cierto, curiosamente, a pesar de estar enclavada en Burgos, es Abertzale y de extrema izquierda, y golpea a uno de ellos, golpea a un chico de Valladolid y le causa la muerte. Este individuo, como digo, era de una hinchada radical próxima a Resaca Castellana, de extrema izquierda y Abertzale. Bien, este es el mapa. Les voy a advertir una cosa, no se queden demasiado con los nombres, porque a medida que la policía va pidiendo la ilegalización de esas hinchadas radicales, ellos van cambiando de nombre simplemente. El juez finalmente, cuando accede frente a los informes de la policía a proscribir ese grupo, ellos inmediatamente se cambian de nombre y ya está solucionado. Tenemos aquí un ejemplo de los de la ideología de ultraderecha, las Brigadas Sur, las Brigadas Blanquiazules, supongo que los conocen todos, los conozco hasta yo, que no soy aficionado al fútbol, los jóvenes del Elche, los Supporters Gol Sur, los Ultra Boys con sus distintos anagramas. Vemos que aquí la Brigada Blanquiazules exhiben ahí entre la carapela de España, pues la calavera la calavera Totenkopf de las SS. De ideología independentista Abertzale tenemos los grupos catalanes y los grupos vascos y Indargorri de Navarra. Se han cambiado de nombre muchos de ellos. De ideología de ultraizquierda tenemos a los Riazor Blues, perdón, a los Viris Norte, a los Celtarras, que ya no se llaman así, se llaman Siareiros, y tenemos en Madrid, como no, a los Bucaneros. Los Bucaneros que, cuando ayer hablamos de la extrema izquierda, los Bucaneros eran como una especie de la tropa de choque de la extrema izquierda. Eran los más, digamos, por así decirlo, los más violentos, y los utilizaban para esto, muy jóvenes, gradas con grupos de ultras enfrentados. Se da la paradoja de que en un mismo equipo conviven en ocasiones grupos que están enfrentados unos a otros, son rivales. Aquí tenemos algunos anagramas de grupos. Los Ultrasur, olvídense, ya no se llama así, se llama grada, son los Hammerskin, ven el símbolo del Hammerskin. Aquí ven los Lozan Honor, que son los del Frente Atlético. En el Frente Atlético también crearon otro grupo, también se llamaron Bastión, no Bastión Frontal, que hemos visto antes como grupo de extrema derecha, sino Bastión, y son los que asesinan a Jimmy, al famoso Jimmy, que lo matan en el río, al lado del río Manzanares. Tenemos a los Bucaneros, que están relacionados con la coordinadora antifascista. Lo que hablábamos ayer de la coordinadora 25S, son como la tropa de choque de la coordinadora antifascista. Aquí tenemos dos grupos enfrentados y que la policía no entiende nada. Cree que se están enfrentando una hinchada del Málaga contra el Getafe, pero de repente ven que los de Getafe no están. Entonces la policía dice, ¿pero qué está pasando aquí? Se están enfrentando entre ellos. Aquí una pequeña batalla en Vallecas en el Rayo Vallecano. Como ven, estos partidos de alto riesgo ocupan muchísimas jornadas de policías. Hay que emplear muchísima fuerza para tenerlo todo controlado. Es un gasto importante
y un despilfarro de esfuerzos. No lo pagan los clubs, claro. No, la policía ha hecho como decenas de informes, algunos de ellos los he firmado yo para pedir que lo paguen los clubs. Al final no. Hay determinados clubs que tienen muchísima influencia, son muy influyentes. Aquí creo que ahora es cuando incendian un coche radiopatrulla de la policía municipal que pasaba por allí y bueno, los policías se bajan del coche y ellos aprovechan para incendiarlo. Creo que es en este, o no es, no lo sé. Ah, sí, aquí es, aquí lo veo. Bueno, al menos no estaban los policías municipales dentro, digo irónicamente, ¿no? Esta es la entrada en la sede de los bucaneros. Esa voz atiplada que oyen de fondo es la mía. ¿Cómo se financian económicamente estos grupos? ¿Los pagan los equipos? Bien, ahora hablamos de eso. Sí, yo también quería hacer una pregunta, y es cómo se decanta ideológicamente una hinchada de izquierdas, de derechas, aunque uno tiene dos, uno de izquierda y otro de derecha, pero digo, si yo soy un forofo del Rayo Vallecano y voy allí y me junto con los bucaneros que son de extrema izquierda. Es que ellos buscan un elemento, aquí están los escudos que utilizaban, los que hablaba ayer Javier Méndez, tapas de contenedor con unas agarraderas para enfrentarse a la policía y evitar los golpes de la policía. Y ahora vamos a ver, ahora contestar las dos preguntas. Sí. Bien, los clubes, en cierto modo, son responsables de estas hinchadas radicales, de estos hooligans, en ocasiones muy directamente responsables. Porque decía antes que el Real Madrid había hecho sus deberes. Los Ultrasur tenían bastante dinero. ¿Cómo se financiaban? Exactamente de esta manera. Cada fin de semana, el club, el Real Madrid, les daba 300 entradas, en teoría para ellos. Porque las hinchadas deportivas, o estas hinchadas radicales, para los clubes consideran que les da colorido en los estadios. Por eso las apoyan. Entonces, primera fórmula de financiación. Le daba 300 entradas. ¿Qué hacían los Ultrasur? Esas entradas, en teoría, eran gratuitas. Pero ellos, ¿qué hacían? Revenderlas. A un precio inferior, pero las revendían. Además, les daban a los Ultrasur la tienda de merchandising que estaban en el antiguo Bernabéu, estaban en los bajos del Bernabéu, donde se vendía todo tipo de camisetas, balones y de todo tipo de quincallería del Real Madrid. De ahí sacaban un beneficio, ellos trabajaban y sacaban un beneficio. Las entradas, ¿dónde las vendían? Las vendían en un bar próximo a... se llamaba entonces el Sherwood, era el Sherwood. Ah, te lo sabes. Ahora el Dracar. No, ahora ya también nosotros. Ahora bien. Pues vendían allí las entradas y las vendían en días señalados y tenían un concierto con los dueños de esos bares y todas las cañas consumidas y todas las bebidas que se consumían entre determinadas horas, que eran centenares y no miles, pues ellos se llevaban un porcentaje de esas bebidas. Y con esto pues era un negocio floreciente. De hecho, había varias personas de los Ultrasur que vivían de esto, y vivían bien, con cierto desahogo. Esto el Real Madrid lo eliminó, se lo dio a un señor para que creara un graderío, pero no violento y demás. Ese señor le dio una tarjeta con una cantidad de dinero. Esto es anecdótico. Este señor fue amenazado por los Ultrasur, lo amenazaban de muerte, y a poco de hacerse cargo de la tarjeta desapareció.
Entonces se causa pues una gran preocupación. Bueno, este señor lo han secuestrado, lo habrán matado. Su mujer vino a denunciar a la comisaría la desaparición del marido. Había una cierta preocupación, incluso recuerdo que el presidente de entonces del Real Madrid habló con nuestro ministro, que era un escándalo y demás. Bueno, pues la brigada que yo entonces dirigía pues se puso a buscar a ver dónde podía estar este señor, hasta que un inspector muy avispado miró la tarjeta de crédito de este señor y aparecía, se localizaba en un chalet del Viso, donde aproximadamente cada hora y media había una extracción de dinero. Entonces, pues evidentemente allí estaba secuestrado. Llamamos a nuestros huestes, es decir, a la unidad de intervención, llamados antidisturbios, y acudimos inmediatamente en fuerza al chalet ante la posibilidad de que fuera secuestrado. Mientras tanto, otros compañeros nuestros iban al juzgado a pedir el mandamiento. Una vez que nos comunicaron que el mandamiento ya estaba, se procedió a entrar allí. Y este señor pues estaba envuelto en una nube de prostitutas y de cocaína que le exigían cada cierto tiempo una extracción. Esta es la historia, y más cosas las contaré en mi libro de memorias que ya me han encargado una cierta editorial. Y nos quedamos todos pues con un palmo de narices, porque no había tal secuestro y este señor simplemente se lo estaba pasando muy bien. Contestando a su pregunta, que no se me olvide, ¿qué elemento aglutinador en España que llame al odio existe? La política. Entonces, cuando yo les decía ayer, les digo que hoy en estos grupos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, no busquen grandes alardes intelectuales, es que no los hay. O sea, la política es más un pretexto para realizar actos de violencia, que es lo que a ellos les gusta, la algarada, el enfrentamiento y demás, y la excitación que les produce este tipo de enfrentamientos. Yo creo que esa es la razón. Entonces, bueno, pues unos son de izquierdas, otros de derechas, pero hay otra anécdota que no voy a contar porque se me puede enfadar alguien. Bien, esto es lo que se les ocupa a los bucaneros, cascos para impedirla. Hay artefactos pirotécnicos potentes, hay palos, hay escudos y demás, cohetería de todo tipo. Estos son los bucaneros. Este es el día en que asesinan al famoso Jimmy. Se pelean entre el Frente Atlético, hacen una quedada entre el Frente Atlético y los Riazor Blues del Depor de La Coruña. Los coruñeses son menos y menos violentos. Los del Frente Atlético son más y muy violentos. Ganan la batalla y arrojan a 2 de ellos desde el puente. Bien, es verdad que los arrojan al río y uno de ellos se muere, que es el famoso Jimmy. Vamos a seguir. Esta es otra batallita del Frente Atlético. Del Frente... La policía interviene para separarlos de la otra hinchada para que no se peleen entre ellos y acaban agrediendo a la policía.
Esto es en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón. Sí. Ahí ven al fondo el Estadio Vicente Calderón. Bueno, ya ven lo que tienen que aguantar los señores de las unidades de intervención. Bueno, y ahora unas pinceladas de la operativa policial en este tema. Aquí tenemos los... Yo esto lo utilizo mucho en periodismo para hacerles un examen a los alumnos de estos símbolos y los conocen. Los conocen todos. El poder blanco, la cruz céltica, la cruz alemana de la Primera Guerra Mundial, el sol negro de la Nenerve nazi, los Hammerskins, la bandera de la Confederación, la cruz de hierro, la división de Levanger con las dos granadas cruzadas, la cruz armada, la calavera Totenkopf del partido nazi, perdón, de las SS, el Triskel también, otra seña de otra runa de otra división de las SS, la bandera de Falange, la bandera de Democracia Nacional y la Alianza Nacional. Bien, estas banderas están prohibidas entrar con ellas en los estadios. Esto está recurrido por estos dos grupos, porque dicen que son dos grupos que son legales en España, no tienen por qué estar prohibidas sus banderas. Bien, vamos a hablar ahora un poco. ¿Da tiempo, Luis, o no? Sí, sí. Sí, da tiempo. Mientras tanto, si hay alguna pregunta... ¿Se ha intervenido alguna vez armas de fuego a estos grupos? ¿A los grupos deportivos? Sí, deportivos. Se le intervinieron en una... que yo recuerdo recientemente, hace 4 o 5 años, a los Boys-Noise. Los Boys-Noise tuvieron una derivación, aparte de violencia, una derivación hacia la delincuencia común y hacia el tráfico de drogas. Entonces, una redada que hace la Policía Nacional en Barcelona, no lo hacen los Mossos d'Esquadra, se les detiene y se les incautan algunas armas de fuego, algunas armas cortas. Pero por lo general no hay muchas armas de fuego. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto, no sé si de leyenda, en estos grupos, tanto de fútbol como de hay como mucho miedo al chivato, al infiltrado, al colaborador? Sí. De la policía, claro. Sí, claro. No sé si es cierto, si es una leyenda que además es útil porque sirve para que haya una cierta división. Digo, no sé si es fácil para la policía a lo mejor introducirse ahí más que en otros grupos. Sin comentarios. Sin comentarios.
la preguntita. En los grupos estos de ultraderecha modernos tienen contacto con los viejos militantes o ese eslabón sea el que ha salido ahí hablando Sí, en el acto de la División es un Azul. abogado, yo le conozco, Sí. yo he hecho de perito para él, que realmente es de la Hermandad de Defensores de Oviedo, y yo he hecho de perito en temas de calles, ¿En temas de? de las calles. Ah, de las calles. En de las calles, yo concretamente fui su perito en el juicio sobre la calle Yagüe. Lógicamente yo soy biógrafo de Yagüe y fui el perito en aquel. Bueno, claro, yo le conozco porque fue el abogado que, digamos, que me contrató, no me pagó. Pero En estos grupos de extrema derecha modernos no hay demasiada gente mayor, ¿eh? No hay demasiada gente mayor. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, porque fueron todos clientes míos, pero de otra manera. Por ejemplo, Pablo Peña, Pedro Pablo Peña, es mayorcete, pero los que van con él no son mayores. Son generalmente en estos grupos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, siempre hay un pequeño núcleo dirigente que son gente mayor y luego todos los demás son gente joven. Los grupos de extrema derecha, los grupos de extrema izquierda, los grupos violentos en general, inclusive los grupos, las bandas latinas, por eso en su día se metieron en la misma instrucción de Secretaría de Estado y se le encomendó a la Brigada de Información, a pesar de que las bandas latinas no tienen para nada objetivo ni carácter político. Hay una barrera, que es la barrera de los 25 años. O sea, estos chicos, estos jóvenes, son violentos, pero llega un momento que dicen, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo quiero tener un trabajo, quiero tener un futuro, quiero tener, no sé, en ocasiones, formar una familia o tener una novia o un novio. Y entonces esa barrera de los 25 años, bueno, pues en esa barrera chocan muchos y se bajan de ese caballo. Yo recuerdo, hablando de las bandas latinas en concreto, que hay algunas asociaciones que cuando hablan del número que hay en las bandas latinas es un número abultadísimo. Y entonces siempre chocamos, porque ellos computan las nuevas incorporaciones, pero no miran los que salen. Entonces, son gente joven mayoritariamente, con un pequeño núcleo de gente un poco más mayor. ¿Eso puede ser por la falta de dinero? Por ejemplo, en el País Vasco hay un entramado económico que sujeta ese negocio, porque hay gente... Un grandísimo entramado económico. Aquí no hay. Lo vimos en las jornadas de ETA. La principal fuente de financiación del País Vasco durante mucho tiempo fue primero, ya sabéis que ETA empezó con atracos, hasta que los atracos se volvieron muy onerosos, luego secuestros, y luego empezó con el gran filón de ETA, que era el impuesto revolucionario. El impuesto revolucionario daba muchísimo dinero, era una organización muy fuerte. Y luego, en los años finales de ETA, porque al principio ETA, a través del impuesto revolucionario, era que financiaba todas estas organizaciones, toda esta constelación de organizaciones, de lo que en su día se llamaba el MNV, Movimiento Nacional de Liberación Nacional Vasco. Todo ese entramado lo financiaba, o una gran parte lo financiaba ETA. En los años finales, cuando ETA decae, es al revés, es ese conglomerado se abastece fundamentalmente de subvenciones, aunque parezca increíble. Ellos creaban organizaciones feministas, organizaciones ecologistas, organizaciones juveniles, y estas organizaciones recibían subvenciones del gobierno vasco. Entonces, efectivamente, todo ese entramado lo mantiene el dinero. Como decía Napoleón, el dinero es lo que mueve la guerra. La extrema derecha y la extrema izquierda clásica, como son pobres, no tienen futuro. No progresa, no tiene futuro, ¿no? Sin embargo, mañana, si nos da tiempo, hablaremos de la violencia del procés catalán y veremos que ahí el dinero es abundante a través de multitud de medios, y es muy, muy abundante. Y en el norte, especialmente en Navarra, queda algo del carlismo.
Sí, sí queda algo, sí. Sí, pero son grupos, yo diría que más nostálgicos, culturales, son grupos sin aspiraciones de políticas de ningún tipo, yo creo, a estas alturas. Cuando en la época que hablábamos antes, cuando comienza la transición política, había un enfrentamiento entre unos y otros. Nos acordamos de los sucesos de Montejurra y demás. No hace mucho vi a un pater que se iba en Montejurra y se decía carlista. Sí, los hay. Aquí la familia Larramendi pues, sujetaba económicamente la parte cultural del carlismo. Aquí en la universidad tenemos un súper especialista en historia del carlismo, entonces tenemos vinculación con el carlismo cultural por temas exclusivamente académicos. Bueno, de hecho, ahora estamos financiando un proyecto de investigación de búsqueda de muertos de la Tercera Guerra Carlista. Pero el carlismo, los viejos GAR, el Grupo de Acción Carlista, han desaparecido. No, todo aquel enfrentamiento entre carlistas más o menos de izquierdas y carlistas de derechas y todo aquello desapareció, pero desapareció en muy pocos años además. Realmente no son... Tenía a la ley del deporte, doy una pincelada nada más, porque ya es la hora, ¿no? No, que se había parado. Ah, bien. La ley del deporte, que es del año 95, bueno, ha tenido varias modificaciones, pero lo principal de la ley del deporte es la creación del Coordinador de Seguridad de Acontecimientos Deportivos, el CSAD. El otro día en periodismo hablábamos también del CSAD y os decía, ¿y con quién hablamos que nos informe de esto? Hablad con el Coordinador de Seguridad. Generalmente es un inspector de la Policía Nacional y su misión es encargarse de la seguridad del equipo, pero desde una posición independiente. Él tiene que informarse de cada vez que va a haber un partido, de cuánta gente viene del equipo contrario, si esa hinchada radical. Él tiene que elaborar un informe en el que establezca si ha habido una tradición, una trayectoria de enfrentamientos anteriores, y con todos estos elementos de juicio él establece una calificación de riesgo. Y esa calificación de riesgo es la que, con esa calificación de riesgo, es con la que la policía dimensiona su dispositivo. En función del riesgo, se establece una calificación de riesgo. En función de ese riesgo, pues habrá más efectivos policiales o menos efectivos policiales. También establecía esta ley de deporte los actos o conductas, y conductas violentas, el entrar o tratar de entrar en un estadio habiendo consumido drogas o en estado de embriaguez, el portar instrumentos peligrosos, todo este tipo de conductas que puedan provocar algún incidente dentro del estadio, los actos o conductas xenófobas o racistas. Ya vimos hace no demasiado que se detuvo a los autores de la colocación de la pancarta en la M30 de Madrid, en las que hablaban de Vinicius y demás, con un muñeco colgado, de Vinicius y demás. Las prohibiciones de entrada, se establece un catálogo de prohibiciones de entrada, todo este tipo de comportamientos se les puede prohibir la entrada. Luego hay un régimen sancionador que puede ser económico, puede ser simplemente que se le impida durante un tiempo determinado el entrar en estadios, y crea también la Oficina Nacional del Deporte. Y voy acabando ya con a ver esto que era, pues que no ha salido en estas diapositivas. Aquí en la CEU San Pablo hay un duende que impide que progrese este tipo de... Y yo que no me ha llamado la naturaleza por el camino de... Aquí tenemos otra vez al Coordinador de Seguridad de Acontecimientos Deportivos, es el que da instrucciones de seguridad, supervisa la seguridad, etcétera, y todo lo que acabo de decir antes, que es lo más importante. La Brigada de Información también hace lo mismo, captar el posible clima de enfrentamientos entre aficiones y intercambio de información con la Brigada de Información. Los ficheros, muy importante, de elementos radicales, cuando se produce un enfrentamiento, una pelea o un tumulto, un altercado,
inmediatamente bueno, pues, se parte de esos ficheros para tratar de identificar a los autores, la conexión con otros grupos ultras, de derechas o de izquierdas, la identificación de los autores de los delitos, la vigilancia de esos grupos antes, durante o después, y las otras unidades policiales que intervienen, la unidad de intervención policial, la unidad de caballería y la unidad de guías caninos. En función de la peligrosidad del acontecimiento, si es de alto riesgo, medio riesgo, o pues se establece el dispositivo. El dispositivo es muy complejo, se emplea gran número de policías, sobre todo de las unidades de intervención. Comienza con la llegada del equipo visitante, se hace un cordón al autobús del equipo visitante, se parcela una zona de la ciudad para que lleguen los autobuses de la hinchada del equipo visitante, se hace lo que se conoce en la policía con el nombre de pastoreo, en un solo bloque se les reúne, se les rodea con miembros de la OIP y se les traslada al estadio a pie. Lo llamamos el pastoreo. Una vez que entran en el estadio, esas entradas han tenido que ser de una zona, de un área determinada, que queda también protegida por la policía. Lo mismo vuelve a hacerse a la salida. Y después, durante el partido, si surge algún problema, como pueda ser alguien que exhibe una pancarta, el coordinador de seguridad de acontecimientos deportivos, que está en la sala de control, con cámaras provistas de zoom, traen se puede ver desde ahí, por ejemplo, estos señores que están exhibiendo una bandera confederada, y es una de las banderas prohibidas y que incita al racismo, al odio y a la violencia. Entonces, pues se acercan amablemente 2 agentes del OIP y le piden a ese señor que salga del estadio con su bandera, porque las banderas es lo más difícil de detectar, porque generalmente se la ponen por debajo de la ropa atada al cuerpo. Y hasta aquí. Gracias. Y dado esa cantidad de recursos públicos que hay que utilizar con esa policía, bueno, nunca hemos logrado que lo paguen los clubes. Nunca. Pero no se puede poner una sanción que de alguna forma luego repercuta al Estado por ese gasto. No, pregunto, vamos, es que me parece que... No, lo que tendría que ser es, a ver, si por ejemplo, yo he conocido un partido que hubo hace bastantes años, que era la primera vez que salía un equipo inglés, que era el Leicester, y estaba previsto que fuese, bueno, duro. Iba al Vicente Calderón. El dispositivo fueron 800 policías. 800 policías que, naturalmente, los policías al día siguiente no van a ir a trabajar. Es decir, que eso origina un gasto notable. Entonces, no es que ellos se tengan que, si no quieren ocuparse, porque tendrían que emplear una cantidad ingente de vigilantes de seguridad. Muchos más que policías, porque generalmente se les hace menos caso por parte de los grupos violentos. Bueno, pero que paguen al Estado una cantidad y esa cantidad que fuese destinada a horas extras de esos policías, de tal manera que al día siguiente puedan seguir trabajando cuando sea. Aparte de eso, el efecto sancionatorio, el efecto que tendría disuasorio. Disuasorio. O sea, es decir, esta broma de no controlar nuestra afición, pues nos puede salir por una pasta, perdón la expresión. Sí. Entonces sería muy bueno, pues claro, hay un montón de dispositivos de policías, de gasto, de lío, que luego resulta que al día siguiente no van a trabajar porque lógicamente, y hay un siniestro, tal, no se puede echar mano del personal, todo eso es es que es un... Suscribo la iniciativa de la sanción. Suscribo. Sí. Cuidado con la pregunta, ¿eh? A ver si ha dicho usted, el asesino de Lucrecia Pérez era un guardia civil, Sí. el asesino de Palomino era un militar. No sé si antes y ahora menos hay militares, guardias civiles, policías en este tipo de grupos. No, yo creo que es una cosa. No, yo creo que es una cosa episódica. No hay, bueno, yo solo conozco ese caso, que fue un guardia civil.
no sé, no hay en estos momentos. ¿Algún soldado profesional? Puede ser alguno. No hemos hablado del caso Jimmy, porque no da tiempo. Cuando se produce el caso Jimmy, cuando matan a Jimmy, lo tiran desde el puente, se detuvo creo recordar, a 110 personas, nada menos. 110 personas, prácticamente todo el Frente Atlético, prácticamente todos, porque los teníamos bien fichados. Como autores del homicidio tuvimos a 6 señores y por participar en la algarada, desórdenes públicos, etcétera, otros 100. Había algún soldado profesional, pero de 110 no sé si era 1 o 2. No es tampoco muy representativo de la... Quiero decir que no, la extrema derecha no está plagada de militares, ni muchísimo menos. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por escucharme. Gracias.